Han pasado 2 minutos de las 9:30 de la mañana y estamos en comunicación, como te decíamos recién, con el diputado nacional Pablo Cosiner. La idea es conversar un poco sobre seguridad en las fronteras, ¿no? El tema del narcotráfico que nos preocupa, sobre todo cuando lo vemos en el día a día y lo que genera en la sociedad. Y sobre esto hay dos problemas a analizar. Por un lado la oferta y por otro lado la demanda. La oferta significa toda la droga que entra al país. Sobre eso hay una discusión que se ha sostenido durante los últimos años sobre la verdadera protección que tenemos, y sobre esto vamos a conversar con el diputado nacional Pablo Cosiner, a quien le agradecemos que nos atienda en esta mañana. Buenos días, Cosiner, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, bien, en principio vimos una noticia en la cual, a partir de una reunión con el procurador de la provincia, Pablo López Viñal, se analizó el proceso de desfederalización de la lucha contra el narcotráfico. Esto nos toca de cerca porque tenemos una frontera verdaderamente muy amplia, con más de un país, además países que están caracterizados por ser productores de drogas, y entonces la preocupación es máxima en este sentido. Recordemos que, y esto para darle información a la gente, fue el propio diputado Pablo Cosiner quien advirtió sobre uno de los radares en un momento que, cuando se decía que íbamos a reforzar la frontera, dejó de funcionar. Se lo llevaron inclusive para trasladar, para controlar otra frontera en Mendoza, y que luego, a partir del reclamo y de que puso el grito en el cielo como salteños, esto se volvió a poner en funcionamiento. Nos gustaría conocer cuál es la situación hoy y, a su parecer, cuál es la verdadera situación de la frontera, si estamos en indefensión o se está trabajando como dice el gobierno nacional que se está trabajando. Sí, bueno, primero la razón de la reunión con el procurador, con el doctor López Viñal, tiene que ver con un planteo que él hizo público hace algunos días respecto a la necesidad de gestionar ante el gobierno nacional el pago del monto que le corresponde a la provincia de Salta por haber adherido y estar aplicando la ley de desfederalización de lucha contra el narcotráfico. Uh-huh. Esto puntualmente quiere decir que la provincia de Salta, al haberse hecho cargo de lo que se refiere a la lucha contra el narcotráfico en menores cantidades, o lo que se conoce como narcomenudeo, uh-huh, le corresponde, de acuerdo a lo que dice la ley de desfederalización, un proporcional del presupuesto nacional por las políticas en materia de seguridad, en materia penitenciaria, en materia de justicia y de Ministerio Público, que la provincia de Salta está aplicando en algo que de origen es de jurisdicción federal. claro. Con lo cual, ese esfuerzo que viene haciendo el gobierno de la provincia de Salta por la decisión y por la definición política hecho por el gobernador Urtubey hace algunos años, debe ser reconocida presupuestariamente por el gobierno nacional. Eso no ha pasado ni en la gestión anterior ni en esta gestión. De hecho, yo recuerdo una reunión que tuvimos con el senador Rodolfo Urtubey, con el ex ministro de Justicia, el doctor Alac, en su momento, donde este tema fue planteado, hubo un compromiso de trabajar sobre algunos montos similares al que reciben las provincias por el pago por la manutención de presos federales. Eso nunca llegó a concretarse, y en esta gestión, de acuerdo a lo que dice el procurador, tampoco. Con lo cual, coincidamos los dos que es el momento el oportuno, al empezar a discutirse en algunos días el presupuesto general de la Nación, de poder hacer el reclamo, este planteo, y ver de incorporar esas partidas presupuestarias para que sean distribuidas no solamente en la provincia de Salta, sino en las otras 4 provincias que vienen aplicando esta ley, uh-huh, que de hecho debo plantear que la provincia de Salta el otro día fue reconocida dentro del marco de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público por la Fiscal Federal de Santiago del Estero, que está a cargo de una de las unidades de lucha contra el narcotráfico a nivel nacional, como la provincia que mejor viene implementando la ley de desfederalización en materia de lucha contra el narcotráfico. Esto por un lado. Y por otro lado, de acuerdo a la pregunta que vos hacés, el tema es muy complejo, donde no hay una sola receta ni hay una sola arista. Lo importante es vocación política. Siempre desde el discurso todos los gobiernos plantean como vocación política la lucha contra el narcotráfico,
algunos avances y cuestiones que están estancadas. Vemos operativos, claramente eso se ve. Quizá desde el punto de vista de la infraestructura hay cosas que están pendientes. Uno de los temas que nosotros vamos a plantear ahora cuando se discuta el presupuesto es que la partida del Ministerio de Seguridad en la provincia de Salta, puntualmente lo que se refiere a seguridad en fronteras, que tiene un presupuesto establecido en el presupuesto, obviamente, de la nación. De la nación. El total del presupuesto del Ministerio de Seguridad al día de hoy solamente se ha ejecutado el 31%. Y del presupuesto de seguridad en fronteras se ha ejecutado el 0%, nada. Bueno. O sea que no hay inversiones nuevas. Eso te quiero aclarar que es una información oficial presentada por la Jefatura de Gabinete. Una de las preguntas que yo planteé en el interrogatorio que por escrito se presenta antes es la ejecución de las partidas del Plan Belgrano. Y cuando me remiten la planilla, me remiten todo, sin discriminación, que es la eterna discusión que hay, y ahí veo que del Ministerio de Seguridad en Salta se ha ejecutado solamente el 31% de la partida, y bueno, en seguridad de fronteras hay 0% ejecutado, con lo cual claramente creo que hay una gran deuda pendiente en materia de inversión en área de frontera, que no es parte del discurso político, es parte claramente de la realidad, ¿no? Sí, claro. Además, diputado, hay en el medio una gravedad en esto, porque la gente se muere por drogas, ¿no? Sobre todo los chicos. Por supuesto que pasa también con gente grande, pero los chicos se mueren por el tema de la droga, ¿no? Y ocasionan un problema social para la familia, en principio, y esto comienza a crecer de manera a veces exponencial y muy preocupante. Entonces la pregunta es, ¿cómo se puede entender que un gobierno que efectivamente, como usted lo decía, se ven operativos y demás que antes no se veían, ¿no? Con grandes cantidades y evidentemente con rutas que parecían prácticamente aceitadas y liberadas, porque la cantidad de droga que se ve es inevitable que algún control se puso que antes no existía, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿cómo enfrentamos esto desde el punto de vista social, con el daño que genera, con la diferencia que hay entre las drogas? Porque no es lo mismo, y esto está visto, ¿no? Entre el daño que puede generar el paco que las otras drogas que conocemos, inclusive como la marihuana o como la cocaína, ¿no? Que, digamos, a partir de que se va conociendo un poco más, digamos, lo que hace mal a veces es la mala calidad y demás, pero el paco es lo peor de lo peor, lo más económico, lo que más rápido circula, altamente adictivo y con un impacto sobre la sociedad altísimo. La pregunta es si el gobierno nacional tiene, digamos, la misma intención, ya que solamente interviene y ejecuta el 31% del presupuesto a la frontera, eso es para controlar la oferta, y preguntar en la demanda si hay una preocupación similar, porque... No, de seguridad en la frontera 0%. Claro. Ojalá fuese el 31%. Claro, o sea, cero, de la partida, total del Ministerio 31 y 0 en Salta. En seguridad en frontera el 0%. Bien. Y la totalidad del presupuesto previsto del Ministerio de Seguridad es muy bajo lo ejecutado, con lo cual creo que lo único que está haciendo el Estado Nacional hoy es mantener lo que existe. Esto es, a ver, en líneas generales, hay una ejecución del presupuesto muy bajo. Vuelvo a decir, esto no es parte del discurso político, es una información oficial que está cargada incluso en la Jefatura de Gabinete, en la contestación al último informe en el Congreso, cuando hace referencia a un anexo que es el Plan Belgrano, que es el otro error, ¿no? Tampoco las partidas de seguridad son parte del Plan Belgrano, pero es otra discusión que no tiene sentido ahora darla, pero digo, el trabajo es integral. El problema es que tiene que haber una estrategia única. La provincia puede hacer el mayor de los esfuerzos, como lo está haciendo, a tal punto de tener sobre alojamiento de detenidos en cárceles provinciales a partir de los fuertes operativos federales que hacen. Puede haber un trabajo social, educativo, porque el tema de la droga tiene muchas aristas. Sería un error pensar que es solamente una materia de seguridad. La materia de seguridad es la parte represiva cuando el delito ya está en curso. Bueno. Pero hay cuestiones que tienen que ver con la educación básica, la educación en las escuelas, la educación en la familia, las problemáticas sociales.
Hoy claramente creo que ha cambiado mucho la instalación, más allá de que es una realidad que todavía en muchos lugares de la provincia sigue latente, pero la instalación de que en cada esquina hay un lugar donde se vende droga, creo que en Salta ha ido cambiando porque hay una fuerte presencia en materia de investigación y de acción de la provincia a través de lo que vienen haciendo los fiscales y el Ministerio Público en la aplicación de esta ley, pero claramente falta mucho por hacer. Ahora, en materia de frontera, y te digo más, no es una cuestión no solamente de política nacional, es de política internacional, porque también de nada sirve que vos blindes la frontera o la intentes blindar si del otro lado de la frontera se sigue fabricando la droga, alguna de la cual se puede hacer aquí en Argentina, claramente, pero la mayor cantidad viene de afuera, y de los principales centros del mundo se alienta el consumo. Entonces, hay cuestiones que tienen que ver con lo cotidiano, pero cuestiones que tienen que ver claramente con políticas de prioridad internacional, así como en su momento los países decidieron avanzar fuertemente en la lucha contra la trata de personas, así como los países instalan en materia de ONU o OEA la lucha contra el trabajo infantil o el trabajo en negro, el tema de la droga, hasta que no se unifiquen políticas a nivel internacional, va a ser muy difícil, porque claro. Vuelvo a decir, vos podés hacer esfuerzos, vos podés avanzar en el plan de radicalización, vos podés, en vez de mandar gendarmes a cuidar los partidos de fútbol a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires, tenerlos en la frontera, o por una cuestión político-electoral se mandan los gendarmes a cuidar a barrios del conurbano bonaerense y de la provincia de Buenos Aires lo cuida Gendarmería, a los barrios de la provincia de Salta lo tiene que cuidar la policía de la provincia, sí, claro. No te mandan adicionales. Y eso también es parte de una visión centralista, no federal, que hay que cambiarlo, y eso lo reclamamos permanentemente. Entonces creo que eso sí se puede rediscutir. Ahora, claramente hay un sistema internacional que funciona alentando el consumo, porque digamos, Estados Unidos o algunos países de Europa se preocupan por el tema, pero el consumo está alentado y la producción la tenemos acá cerquita nomás. Entonces, claramente la situación de la Argentina es muy dificultosa en ese sentido. Ahora, doctor, ¿cómo luchar contra un hecho social, perdón, como el que produce la droga, si usted recién lo decía, ¿no? Digamos, si no se pone también el énfasis en la educación, en la contención, en generarle valores a la persona para que se sienta útil y sea por ahí mucho más entretenido desarrollar una vida productiva que dedicarse al mundo de las drogas, digamos, y por otro lado, digamos, el desvío de la partida de seguridad va para el Plan Belgrano, que no decimos que no sea importante las obras, pero, digamos, la gente se está muriendo. Ojalá haya, ojalá sería el mal menor que haya un desvío hacia otro lugar de inversión. No se está ejecutando. Claro, bueno. La plata no se está gastando. Lo peor, es peor todavía, no es que vos decís, la plata de seguridad de frontera, en vez de ir ahí, fue a... sí, la autopista Pichanal, determinada cantidad de casas, o la autopista, no. Podríamos discutir la prioridad. No, directamente no se está gastando, no se está ejecutando. Claro. La partida seguridad en frontera tiene 0% de ejecución de partida. La seguridad aeroportuaria no tiene partida directamente. Seguridad federal no tiene partida directamente. Bueno, eso es el gran problema que existe. Hay un bajo nivel de ejecución de las partidas en todo el presupuesto y claramente en el Ministerio de Seguridad de la Nación también. Ahora, ¿cómo se hace? Lo primero que hay que hacer es cada uno hacer lo que le corresponde. Creo que en Salta, eso hay que destacarlo, se está haciendo lo que la provincia puede hacer y más, creo yo, porque, vuelvo a decir, la provincia podría quedarse en una posición muy, muy cómoda o tener la misma posición que tienen, diríamos, 18 provincias argentinas que no están ejecutando políticas de narcotráfico, de lucha contra el narcotráfico directamente. Salta es de las pocas, vuelvo a decir, por decisión del gobernador, que dijo: nosotros nos vamos a hacer cargo por lo menos de lo que es microtráfico en las zonas urbanas, y eso lo está trabajando, lo está haciendo bien. Siempre hay mucho más para mejorar. Ahora, si cada uno hace lo que le corresponde, y las cosas estarían mejor. Yo digo que lo primero que hay que hacer, sin pensar en grandes cuestiones, es a cada uno hacer lo que le corresponde. Creo que la provincia está haciendo un esfuerzo que no está siendo acompañado claramente
por eso también le pedimos y hablamos con el procurador la necesidad de que el Estado Nacional pague a la provincia de Salta ese esfuerzo, de acuerdo a lo que dice la ley, transfiriendo los recursos que la provincia está gastando, porque hoy la provincia está usando de sus fondos para hacerse cargo de la lucha contra un delito que es federal y que originalmente no le compete. Ahora, ¿qué pasa, digamos, cómo miramos esto cuando un gobierno no manda los fondos, un gobierno nacional? Por otro lado, el control de la oferta, tenemos la frontera desguarnecida y tampoco se trabaja en el control de la demanda, porque cuando usted va a ver los resultados, ¿no?, aún inclusive en términos de política local, digamos, el hecho de tomar esos chicos, tratar de contenerlos, tratar de internarlos, porque verdaderamente la realidad del Paco implica eso, digamos, los números son muy bajos, y esto pasa en todo el resto de los distritos, vale decir, cuando se habla de droga, se habla solamente de la droga a entrar, pero no se habla del problema social que tenemos acá, que genera, digamos, una cantidad de hechos policiales. De hecho, usted fue ministro de Seguridad y tiene mucha experiencia en el tema. La cantidad de hechos son aberrantes, ¿no? Otra parte de la discusión que tiene que ver con cuestiones de tipo social, con cuestiones de tipo educativa. Cuando yo digo social hablo de convivencia, no necesariamente de situación social, porque la droga entra en cualquier espectro de la organización social. A mí no me gusta hablar de clases sociales, pero en cualquier lugar de la organización social y de los poderes adquisitivos está la droga, nada más que hay alguna que de determinadas características que entra en los sectores más humildes y otra en los sectores que no son tan humildes, pero que le vuela la cabeza y le revienta la cabeza a nuestros jóvenes, eso es transversal a todos. Y esa es la problemática, que no se resuelve con más policías ni se resuelve con más radares. Eso es la parte social. Fundamentalmente se resuelve con igualdad de oportunidades, y es lo que tanto viene bregando el gobernador cuando dice a la organización de la Argentina hay que dar la vuelta como una media. Y cuando hablamos de federalismo, yo no quiero más plata solamente, sino quiero igualdad de oportunidades. Entonces, si nosotros, cuando volvemos a la discusión de la distribución de los recursos, cuando nosotros pedimos más obras de infraestructura para la provincia que mejoren las condiciones de competitividad, es eso, digamos, la cuestión social se resuelve cuando hay más trabajo, y se resuelve el problema de trabajo cuando hay más oportunidades y hay más industria. Esta es la realidad. Entonces, cuando el gobernador tiene ese discurso insistente en decir queremos condiciones de competitividad distintas para Salta, para que una persona que piense en invertir, no solamente piense en invertir siempre en Buenos Aires, en Santa Fe, en Córdoba, sino también piense en Salta, tiene que ver con la generación de puestos de trabajo y oportunidades para esos jóvenes que a veces ante la frustración, y bueno, lo que tiene más a mano en esta situación. Entonces, esa es la discusión más de fondo, que bueno, que es la que la Argentina tiene pendiente hace muchísimo tiempo, de construir un país mucho más equitativo y con igualdad de oportunidades. Usted, Cosines, recién habló de la dinámica del delito, ¿no? Y esto que va cambiando y que va evolucionando de una manera que siempre va tratando de huir de los estados que lo producen. Pero fíjese, ¿no?, en los últimos años, y en esto apelo a su experiencia, insisto, como ex ministro de Seguridad alguna vez, que no se ha hecho nada distinto, ¿no?, en el tema narcotráfico a nivel nacional, más allá de reprimir, como le digo, la oferta. Por ejemplo, hace 10, 15 años atrás, en otras plazas que usted menciona, donde por un lado hay casi una promoción del consumo, está también, digamos, la captación, la contención, digamos, con tratamientos quizás un poco más personalizados, más buscar a la persona que tiene el problema, la política de reducción de daños, en fin, hay una serie de cosas que se van probando de distintas maneras. Va a decir, esto funciona, seguimos con esto, no retrocedemos. Pero daría la sensación que en la Argentina y en Salta eso no se ve, vale decir, seguimos luchando con las mismas herramientas. Esto es perseguir más que nada la oferta, digamos, lo cual está bien y lo cual sigue siendo aconsejable, pero no trabajamos en la demanda, lo que usted recién mencionaba, esto de generar más oportunidades y demás, pero en el mientras tanto, la contención y demás sigue generando y sigue mostrando un foco de delitos que, digamos, van más allá del hecho solamente de la compra. Estos son los chicos que al entrar en síndrome de abstinencia y entrar en esa adicción tan fuerte que produce, terminan delinquiendo contra la misma familia. Entonces, cuando vemos el tema de los presupuestos que no se ejecutan, lo que estamos viendo es que por falta
falta de plata, nuestras familias y nuestros chicos están muriendo en manos de esta, sí, hay un de esta tema, droga, ¿no? Salta y el norte tiene una particularidad en cuanto a la incidencia de la droga en el delito. Vos te vas a sorprender, por lo menos era la estadística que nosotros manejábamos cuando estábamos en el ministerio. No creo que haya cambiado, habría que consultarla a la gente A la de gestión ahora, actual, pero claro. El problema de las adicciones tenía prioridad en la incidencia del delito en el consumo de alcohol. Claro. Es un tema, porque por eso creo que también no es bueno generalizar y no la realidad que vemos. Hay consumo de droga en Salta, sí lo hay droga en Salta obviamente, como en cualquier lugar de la Argentina. Ahora, la problemática de la mayoría de los delitos, y vos fijate que los casos de los delitos que tienen que ver con intrafamiliares o de lesiones o en algunos casos también de robo, no necesariamente está vinculado mayoritariamente a la droga, sí al alcohol. Claro, a la droga legal, que en este caso es una droga legal. Claro, a la adicción que tiene que ver con la legal. También hay obviamente de la droga ilegal, Sí, pero no es que mayoritariamente nosotros podemos decir que en Salta hay una asociación del delito por el consumo de droga. Sí, claramente hay una afectación social que a nuestros jóvenes les perforan la cabeza, pero yo no haría una relación tan directa de la droga y el delito en Salta como una regla general. Ahora, sí creo que Salta ha tenido un plan de trabajo que el Estado Nacional, los sucesivos gobiernos lo han tenido. Salta, por ejemplo, comenzó en el año 2008 identificando 3 aspectos fundamentales para trabajar. Uno era menores en conflicto con la ley penal, el otro era trata de personas y el otro era lucha contra el narcotráfico. En la variante de lucha contra el narcotráfico se comenzó en su momento cuando el gobernador dice nos vamos a involucrar con la creación de la agencia antidroga. Luego se avanzó en la modificación del Código Procesal Penal, entendiendo que hacía falta un procedimiento mucho más ágil, pasando al sistema acusatorio. Luego en la adhesión a la ley de desfederalización, todo lo que se refiere también a los delitos infraganti, a los juicios abreviados, a buscar procesos mucho más cortos. Ha tenido una estrategia que tiene que ver cómo nos involucramos, cuáles son las instituciones nuevas que al crear, cuáles son las herramientas en materia de procedimiento, en materia de investigación, el fortalecimiento del Ministerio Público, la modernización del Ministerio Público, de los laboratorios, algo que era una deuda pendiente, la complementación de la tarea de las fuerzas de seguridad con el Ministerio Público, no trabajar en compartimentos estancos. Una de las cosas que es destacada en Salta a nivel nacional es que la relación justicia federal y justicia provincial, Ministerio Público, es óptima para poder aplicar la ley de federalización, con lo cual creo que en Salta hubo un plan y un método. Claro. A nivel nacional, los sucesivos gobiernos no lo han podido. De hecho, vos fijate que a nivel nacional tenemos un nuevo código de procedimiento aprobado y suspendido en su aplicación. Sí. Porque la política se mete en eso. Entonces, si el código era aprobado por el anterior gobierno, este gobierno no lo aplica. Respecto al tema de las fuerzas de seguridad, no hay una estrategia claramente identificada con las necesidades territoriales. Te vuelvo a decir, vemos el Fuerza de Seguridad Nacional, que en vez de estar cuidando la frontera, resuelven los problemas del déficit de la policía de la provincia de Buenos Aires. Se van a cuidar las canchas de fútbol o los barrios de la provincia de Buenos Aires. Hubo dinero para hacer la transferencia la federal a la ciudad de Buenos Aires, crear una policía nueva. Ahora, el Estado Nacional le financia a la ciudad de Buenos Aires la transferencia de la policía federal para crear la nueva metropolitana, pero cuando la provincia de Salta, cualquier provincia necesita más policía, tiene que sacar plata de su propio presupuesto. Entonces estas cosas creo que son el déficit que hoy tiene la Argentina. Ahora, según lo que usted dice, con esta justicia, con esta subejecución de presupuesto, le voy a hablar en términos futbolísticos porque sé que usted es futbolero, ¿podemos dar vuelta el partido? No, así no. Claro. No, claramente que no. Hay muchas cosas para cambiar. Siempre estamos corriendo el resultado de atrás. No, bajo ningún punto de vista. Son todos parches, o sea,
recuerdo que en su momento hubo una decisión del gobierno nacional de retirar gendarmes, el gobernador se tuvo que comprometer y cumplió en construir una unidad en Salvador Massa para que esos gendarmes se queden, porque el argumento era la falta de infraestructura. De infraestructura, de verdad, lo recuerdo. Y bueno, y el gobierno sacó plata, el gobierno donó el terreno el de la provincia para construir. Y la mano de obra, creo que fue así. El juzgado federal en Tartagal, siempre está haciendo aportes el gobierno, porque creo que el gobernador Urtubey claramente tiene este tema como tema prioritario. Ahora, creo que falta claramente una política de Estado a nivel nacional. Esto se ve con preocupación en el Congreso de la Nación, o por lo menos en las autoridades nacionales, porque si esto pasa en una provincia de frontera, ni imaginar lo que ocurre en los grandes centros urbanos, que además son centros de consumo, además de tráfico, ¿no? El tema de Córdoba, Rosario, Gran Buenos Aires. Te voy a decir, tiene que ver tu pregunta con lo que me pasó esta mañana. Yo acabo de llegar a Buenos Aires y venía del aeropuerto, vos conocés Buenos Aires por la zona del Planetario. Sí. Ahí están haciendo una obra de poner en condiciones una obra importante, la lagunita que hay ahí en el Planetario, donde hay patitos, qué sé yo. Sí, sí. En muchas plazas de la ciudad de Buenos Aires están levantando el pasto que ya existe para poner panes de pasto nuevos, modifican las plazas. Y nosotros tenemos que andar rodando para ver cómo hacemos para llevarle todavía agua a sectores vulnerables, cloaca. Esa es la Argentina que, vuelvo a decir, que Urtubey dice que hay que dar la vuelta como una media, digamos. Hay lugares donde la plata, no te digo que sobra, pero te permite dar el lujo de hacer obras estéticas muy caras, porque las necesidades básicas están totalmente satisfechas. Entonces yo digo que en Argentina, los lugares donde hay mucha plata concentrada deberán entender alguna vez que es tiempo de destinar mayor presupuesto a los lugares que tienen muchas necesidades para cubrir. Entonces vemos todavía esas cosas, ¿viste? Cuando vos ves el presupuesto y ves que en una sola obra para la provincia de Buenos Aires, como es el soterramiento del General Sarmiento, del tren, para que vaya más por abajo, para que no... Sí, para que sea más cómodo. haya menos accidentes y demás. Es lógico, que me imagino que será una obra muy muy destacada, pero bueno, el total de esa sola obra es la misma cantidad de dinero destinada para todo el presupuesto casi del Plan Belgrano para las 10 provincias del NOA y del NEA. Claro. Es mucha la falta de relación. La simetría, claro. Y bueno, y esto te quiero ser totalmente sincero, es toda la tendencia de los distintos gobiernos, sea el gobierno anterior o este gobierno, que en algún momento de la gestión tiende a centralizar. No es bueno el panorama, nos quedamos con eso y fundamentalmente con ese diagnóstico y con este análisis que nos ha ayudado a entender dónde estamos parados. Diputado nacional. Por eso nosotros insistimos que claramente hay un proyecto de país distinto que hay que construirlo y queremos construirlo desde el norte y bueno, creo que tenemos esa oportunidad y en eso estamos trabajando. Diputado nacional Pablo Cosiner, ha sido usted muy amable en ayudarnos a analizar este tema, como siempre. Gracias, estaremos comunicándonos con usted nuevamente. Muchas gracias a ustedes, que tengan buen día. Hasta luego. Gracias, buen día.